Bien, compañeros, esta va a ser nuestra última clase, ya presencial, básicamente, porque el 30 de mayo es la fecha límite para los ordinarios, para el registro de ordinarios. Entonces, yo creo que va a ser la semana del 23 o del 25 al 30, va a ser lo que es que se va a abrir el CIAU, más o menos, y lo que es la semana que sigue, ya para lo que son las evaluaciones, y la siguiente de esa semana, del 22, ya para el registro de calificaciones. Entonces, básicamente, esta sería la última clase de la materia, y la próxima semana ya programaríamos el examen para el día lunes. Martes, cierto. Digo, aunque va a ser virtual, igual por Google, como lo hemos estado haciendo, ¿sí? Vamos a fijar en horario de clase el examen mediante un formulario, ¿sí? Igual como se ha venido haciendo, y se va a contestar, no es necesario ya venir para hacer el examen. Y ya con los dos exámenes que tenemos y los trabajos que se debieron de haber presentado, ya con eso se va a hacer la calificación final. ¿Sí? Bien. Entonces, este sería básicamente lo que es el último tema de esta quinta unidad, que es la mitad de la quinta unidad más o menos, de lo que es el fraude a la ley. Si no lo alcanzamos a ver ¿verdad? No. Dice, este es el concepto o noción utilizada por el órgano aplicador del derecho para impedir la aplicación en el foro de una norma extranjera. Déjenme cerrar la puerta. Es el mismo caso que para el orden público. También es un concepto, una noción que utiliza el juez o el aplicador del derecho, que puede ser un árbitro también, para impedir la aplicación de la norma extranjera en el foro, ¿sí? Nos dice Leonel Pérez Nieto que en este caso los supuestos son distintos, pero precisables en mayor medida. Consiste en emplear el mecanismo conflictual para lograr un resultado que de otra manera normalmente no sería posible, ¿sí? Vamos a encontrarnos con casos en donde vamos a manipular los puntos de contacto para lograr la aplicación de una ley que normalmente no se debería de aplicar, ¿sí? Por ejemplo, me ha tocado manipular los puntos de contacto en los casos de sucesiones. Cuando una persona muere en Estados Unidos, allá llevan la sucesión en Estados Unidos, pero resulta que tiene un terreno acá en México y nunca lo meten a la sucesión de Estados Unidos. Y entonces, cuando se dan cuenta los parientes, perciben que es mucho más caro meter el bien inmueble de México allá en Estados Unidos, y lo que hacen es hacer un juicio sucesorio aquí en México. No obstante que allá haya fallecido, allá haya vivido y haya fallecido. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Modifica, hace un tipo de fraude a la ley para lograr que sea competente el juez de aquí de Jalisco, decir, oye, tienes un domicilio, un recibo de domicilio, un recibo de algo, de un comprobante de domicilio de esta persona para que diga que vivía aquí en México. Porque cuando anexamos el acta de función, pues decía, ¿dónde murió? Pues en Estados Unidos. ¿Dónde vivía? En Estados Unidos. Y el juez de aquí va a decir, no, espérate, el juez competente es el de allá. Entonces manipulamos y decimos, no, es que vivía aquí, pero
Se fue allá a hacerse un tratamiento médico y allá falleció. Pero realmente vivió aquí para lograr forzar la competencia aquí en Jalisco para poder llevar a la sucesión. Y realmente pues estamos haciendo un fraude a la ley. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, es emplear estos mecanismos de las normas de conflicto para lograr la aplicación de otras normas que de forma normal, de forma natural, ¿sí?, no deberían de aplicarse. ¿Sí? Dice, mediante el cambio voluntario de los puntos de contacto, nacionalidad, domicilio, en determinada relación jurídica, se provoca a su vez la aplicación de una norma diferente con resultados distintos de los que se obtendrían de haberse aplicado de forma regular el procedimiento conflictual. Y esto sobre todo lo hacen quien tiene buen conocimiento de cómo funciona la norma de conflicto, para poder manipular estos puntos de contacto y lograr ya sea modificar la competencia o lograr la aplicación de una ley que no debería de aplicarse. Ejemplo, fíjense, sentencia de la Corte de Casación francesa del caso de Bourg-Fromont del 18 de marzo de 1878. La princesa de Bourg-Fromont, casada en Francia y de nacionalidad francesa, decidió divorciarse de su esposo. Debido a que no existía divorcio en esa época en Francia, se trasladó al ducado de Saxe-Altenburg, donde cambió su nacionalidad y llevó a cabo su divorcio, para más tarde volver a casarse en Berlín. Al pretender que su segundo matrimonio tuviera efectos en Francia, estos fueron impugnados ante los tribunales de ese país, quienes consideraron que efectivamente no era de reconocerse el divorcio, fundados en que la princesa de Bourg-Fromont había cometido un fraude a la ley francesa al adquirir una nacionalidad diferente con el fin de llevar a cabo su divorcio y así lograr el objetivo que de acuerdo con la ley francesa no podía obtener. ¿Sí? Es decir, aquí ella modifica su punto de contacto, que es con un estado que es la nacionalidad, para poderse divorciar, porque en Francia no estaba permitido el divorcio. Entonces se traslada a este ducado, se nacionaliza y ya con esa nacionalidad se divorcia. Entonces ahí fue un cambio voluntario de ella, o sea, ella forzó esa posibilidad del divorcio, que de manera natural, que si seguiría siendo francesa, pues no podía darse el divorcio. ¿Sí? Es entonces que aquí este es un ejemplo claro de esa manipulación de los puntos de contacto. Y cuando se case en segundas nupcias en Berlín y regresa a Francia y quiere darle efectos jurídicos a ese matrimonio para que a su esposo, a su cónyuge, lo consideren el princeso, ¿sí? Pues entonces dicen el Estado francés, no, espérate, aquí el princeso era tu primer marido, no este. ¿Sí? Bueno, no es princeso, es príncipe consorte. Pero bueno, el príncipe consorte es tu primer marido, porque ni siquiera debiste de haberte divorciado. Obligaste, forzaste el divorcio para lograr la aplicación de una ley que de manera natural no hubiera permitido, ¿sí?, que te divorciaras, como la ley francesa. ¿Mande? No, ella no, pero querían que se reconociera como príncipe consorte a su segundo esposo. Ella no perdió su carácter de princesa, pero cuando dice es que ya me casé por segundas nupcias, no, espérate, pero ¿por qué te divorciaste? Para empezar, la ley francesa no permitía el divorcio. ¿Sí? Otro ejemplo. Como se recordará, con base en el Código Civil para el Distrito Federal, solo es posible cambiar de nombre cuando sea una necesidad o se trate, como lo ha preceptuado la Suprema Corte de Justicia, de ajustar el acta a una verdadera realidad social. Sin embargo, alguien domiciliado en el Distrito Federal decide cambiar su nombre de forma voluntaria, para lo cual se domicilia en Veracruz. Con base en lo dispuesto en el artículo 61 del Código Civil de esa entidad,
comparece ante el juez competente y lleva a cabo el proceso correspondiente. Con la sentencia en la mano trata de que dicho cambio se inscriba en el registro civil del Distrito Federal. El registro civil, puede rehusarse alegando que precisamente ese cambio se logró con fraude a la ley del Distrito Federal. En el Código Civil de Veracruz, ustedes podrán revisarlo, se permite el cambio de nombre de forma voluntaria y hasta de apellidos, ¿sí? Pero sobre todo de nombre. Es decir, si yo no me quiero llamar Juan Carlos, yo me quiero llamar Francisco José, Brad Pitt, Tom Cruise, creo que son los galanes de mi época ya, ¿sí? Luis Miguel, Chayanne, y me cae re bien el Chayanne, pero no se llama Chayanne, tiene otro nombre, ¿sí? El Código Civil de Veracruz lo permite, cambiarse el nombre de forma voluntaria. Entonces, yo no me quiero llamar y me quiero llamar así. Está bien, ya no te llamas así. Lo que no se permite, por ejemplo, aquí tampoco en Jalisco. Aquí de forma voluntaria no te puedes cambiar el nombre, te lo puedes cambiar en casos muy específicos que te causen afrenta, ¿sí? O que haya una homonimia y solamente puedes convertir de apellidos compuestos a simples o de simples a compuestos. Pero el nombre propio no lo puedes cambiar aquí en Jalisco como en el Distrito Federal. El cambio de sexo sí, pero ahí sí, fíjese, y ni siquiera es en la ley, es en el reglamento, ni siquiera es en la ley, es en el reglamento de la ley de registro civil donde viene esa disposición. Pero ahí es comprensible porque si ya hay un cambio de percepción o de identidad sexogenérica, ¿sí? Pues digo, si yo no me siento hombre, me percibo como mujer y hago mi trámite, pues no me voy a seguir llamando Juan Carlos, ¿sí? Bueno, por lo menos que me pongan Juana Carla o Carla Juana, como se oiga más bonito, ¿sí? Pero así de que yo, dejando de lado ese concepto que sí lo permite, es de sentido común que se pueda permitir el cambio de nombre cuando hay un cambio de género, ¿sí? Pero si no hay un cambio de género, nomás quiero cambiar mi nombre por simple capricho, el código no lo permite. No lo permite. ¿Sí? Así que ya no me quiero llamar Juan Carlos, me quiero llamar. ¿Cuáles son los galanes de ahorita? ¿Hay muchos? Bueno, nomás no me llamaría Maluma, eso sí, ese nombre no me, ni Bad Bunny, no. Como que no son nombres que me atraigan mucho, ¿verdad? Pero bueno, pero si, por ejemplo, en este caso, que no se daría porque no sería competente el juez de Veracruz, es un caso hipotético, que en la realidad no podría darse, porque no sería competente el juez de Veracruz. Pero que se diera la competencia, por eso habla de este caso hipotético, este ejemplo lo maneja Leonel Pérez Nieto, de que se pudiera uno trasladar a Veracruz, hacerse residente en Veracruz, ¿sí? Y decir, bueno, yo soy residente, que se me aplica el Código Civil de Veracruz y yo me cambio el nombre, y cuando yo vengo con mi sentencia del juez de Veracruz aquí a Jalisco, oye, cámbiame el nombre porque acá el juez de Veracruz ya me cambió el nombre, ya no me llamo Juan Carlos, ahora me llamo José Francisco, ¿sí? El registrador de aquí va a decir, no, espérate, este cambio de nombre se hizo con fraude a la ley de Jalisco porque no tenías por qué haber aplicado la ley de Veracruz, porque cambiaste tu domicilio de forma fraudulenta para que no se aplicara la ley de Jalisco, sino que se aplicara de Veracruz para obtener un resultado, ¿sí? Que de aplicarse la ley de Jalisco no se pudiera haber obtenido. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Dice, México tuvo que impedir el fraude a la ley extranjera al evitar la utilización indiscriminada de la ley mexicana para propósitos de este tipo. En 1971, por un decreto publicado el 20 de febrero, se modificó el artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, que subsiste en el artículo 69 de la Ley General de Población. Anterior, este artículo 69 ya no está vigente, lo dejé aquí como ejemplo, pero este artículo ya no está vigente.
y sujetaron a permiso previo de la Secretaría de Gobernación todos los actos relativos a divorcio y nulidad de matrimonios de extranjeros, ¿sí? Así como el matrimonio, tanto el matrimonio como el divorcio y la nulidad, estaban sujetos a los permisos de la Secretaría de Gobernación. Les digo, esta norma ya no está vigente. Con lo cual se terminó con los llamados divorcios a vapor, que tenían lugar principalmente en los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Morelos, pues sus leyes internas permitían la adquisición de residencias en cuestión de horas. Consecuentemente, el pronunciamiento de competencia judicial por los jueces de esos lugares para más tarde decretar divorcios. Ello originó que extranjeros en el lapso de algunas horas pudieran lograr su divorcio, ¿sí? Precisamente porque obtenían esta residencia, este cambio de, de residencia de forma voluntaria para que se aplicaran las leyes de estos estados y obtener estos divorcios que de aplicarse en la ley de sus países de origen, pues no lo hubieran podido obtener, ¿sí? Déjenme regreso, ¿sí? Por ejemplo, otro caso del divorcio, de cómo se puede manejar esto como fraude a la ley. Hace algunos meses me contactaron para un divorcio de, creo que era de Baja California, ¿sí? Que si les podía llevar un divorcio. Y dije, pues contraten un abogado allá en Baja California. No, es que me cobran muy caro, que tú eres mi conocido, que esto, que el otro. Y me entro a revisar el Código Civil de Baja California. Y veo que allá todavía hay causales. Y ya que platico con esta chica más grande que yo, por 2, 3 años, y es chica, ¿no? Es de la edad. No veo ninguna causal de divorcio más que la del abandono. Dijo, pues nomás es el abandono por más de 2 años, como estaba antes aquí en el Código Civil. ¿Y hace cuánto que se abandonó, que te abandonó el marido, el hogar conyugal? No, pues como un año. No, pues es que no alcanzas, ni siquiera eso. Dije, si estuvieras aquí en Jalisco, no necesitarías una causal. Y ella me dice, oye, ¿y no lo podemos llevar acá en Jalisco? Yo le dije, sí, nada más tendríamos que elaborar un fraude a la ley. Tendríamos que mentir y decir que el domicilio conyugal estaba aquí, que este fuera tu último domicilio conyugal, y para que se declare competente el juez de aquí, se apliquen las leyes de aquí y puedas divorciarte sin ningún motivo, porque aquí el divorcio es incausado, o sea, con que una de las partes quiera. Y aquí la cuestión es que dije, pero aquí lo que no sabemos es, tenemos que emplazarlo a la persona, a tu ex esposo, digo, al marido. Y si él contesta la demanda y dice, no es cierto, el juez de ahí no es competente, y si logra demostrar que efectivamente el domicilio es conyugal allá, pues el juicio se va a ir para allá y ya no se va a aplicar la ley de aquí, se va a aplicar la ley de allá de Baja California. A eso estamos expuestos. Pero estaban manejando un fraude a la ley realmente, o sea, era manipular el punto de contacto domicilio conyugal para lograr la aplicación de la ley de Jalisco, en donde no se necesita una causal para poderse divorciar. ¿Sí? No se necesita una causal. Eso es un fraude a la ley también. Entonces, pues ya no me contactó, porque aparte le dije, luego hay que girar un exhorto, hasta Baja California, donde está tu ex esposo, y decirle, y emplazarlo. Si no contesta, pues adelante, ¿no? Pues ya le hiciste, si no contesta, porque el juez va a seguir con su competencia, aplicando la ley de Jalisco y te vamos a divorciar aquí. Pero si contestes, existe esa posibilidad. Y en un momento dado, hasta un delito, porque estamos declarando con falsedad ante una autoridad en funciones. ¿Sí? Y tanto tú como yo tenemos responsabilidad como abogado patrono.
Eso sería un fraude a la ley, o sea, modificar esos puntos de contacto para lograr la aplicación de una ley que de manera natural se aplicaría a otra y que no se lograría el resultado. Si ella se quisiera divorciar por el abandono de hogar, que era la única causal que tenía, la presidenta dice, pues no, espérate, te hace falta un año más, porque te abandonó hace un año, y son 2 años, ¿sí? Y ella que debería divorciarse ya, creo que traía movida, pues ahí, ¿sí? Entonces, dije, nomás está eso, ¿sí? Si modificamos y decimos que es aquí, pues estamos este, eh, fraudeando la ley. No sé si ya se comprendió el concepto de fraude a la ley, ¿sí? Dice el artículo 15 del Código Civil Federal, no se aplicará el derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Y por ejemplo, en este caso del divorcio que les estoy comentando, la competencia es de orden público, es un principio fundamental. Y si nosotros artificialmente estamos modificando los puntos de contacto para lograr la competencia de aquí del juez de Jalisco, estamos cayendo en este supuesto, ¿sí? Entonces, el juez no debería de aplicar la ley de Jalisco, ¿sí? Y sucede pues igual con las normas extranjeras. Cuando manipulando los puntos de contacto se pretende que se aplique una ley extranjera, ¿sí? Y que el juez o alguna de las partes le hace ver al juez que se ha modificado artificiosamente de manera antinatural, o no antinatural, sino indebida, los puntos de contacto para lograr la aplicación de una ley, ¿sí? Que va a otorgar un resultado que de forma de aplicarse la norma que regularmente debe aplicarse, se va a obtener un resultado totalmente contrario, entonces se puede estar ante la presencia de este fraude a la ley. Dice, y el juez debe determinar esa intención fraudulenta de evadir la ley. Tanto cuando se va a impedir la aplicación de una norma en virtud del orden público, es decir, porque es en contra del orden público, o porque hay fraude a la ley, el juez debe de determinar, ¿sí?, que hay un fraude a la ley para evitar la aplicación de esta norma extranjera o esta norma que no es del foro, ¿sí? ¿Sí está entendido? Bien. Esta última lámina es digamos, como un esquema de cómo funciona todo lo que acabamos de ver de lo que es el método conflictual tradicional. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a verla? ¿A leerla? ¿No está desenfocada? Creo que sí está bien, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ¿sí? Tenemos el conflicto con elementos extranjeros, ¿sí? Consultamos nuestra norma de conflicto, ¿sí?, para saber qué norma extranjera vamos a aplicar. Una vez que sabemos qué norma extranjera vamos a aplicar, vamos a hacer la calificación del supuesto normativo, es decir, conocer la norma extranjera que vamos a aplicar y cómo vamos a aplicar esa norma extranjera, ¿sí? ¿Sí? Una vez que tenemos determinado esto, de qué norma extranjera vamos a aplicar, vamos a determinar si va a ser una simple remisión, un reenvío en segundo grado o un reenvío en primer grado o reenvío de retorno. Recuerden que eso de los reenvíos debe de ser conforme a lo práctico y que resuelva de forma eficaz el conflicto, porque lo natural es nada más aplicar lo que es la remisión, ¿sí? Una vez que vamos a aplicar la ley extranjera, nos vamos a remitir a aplicarla.
Pero si esa remisión nos remite, analizamos las normas de conflicto de esa ley extranjera y vemos que hay un reenvío en segundo grado o un reenvío de retorno, tenemos que analizar esto para saber si vamos a aplicar la remisión, el reenvío en segundo grado o el reenvío en primer grado. ¿Sí? Si una vez analizando la ley extranjera vemos que se hace necesario el reenvío en primer grado o de retorno, ¿esto qué implica? Que vamos a aplicar la norma sustantiva del foro, es decir, la norma del juez. Si vamos a aplicar el reenvío en segundo grado y vamos a, una vez que analizamos esa ley extranjera, que es un tercer estado, ¿sí? Al igual que esta ley extranjera que nomás es remisión, en el caso de la remisión y del reenvío segundo grado, una vez que ya determinamos si vamos a aplicar esto o vamos a aplicar esta, tenemos que verificar que la ley extranjera, ¿sí? Uno, si hay una violación al orden público, buscamos otra solución, ¿sí? Si hay un fraude a la ley, buscamos otra solución. Pero si no hay violación al orden público y no hay fraude a la ley, ¿sí? Aplicamos la norma extranjera al conflicto principal. ¿Sí? Todo lo que vimos, lo que acabamos de ver en esta quinta unidad, está resumido aquí en este esquema. Y así es como funciona el sistema conflictual tradicional. Creo que una vez, si repasan los apuntes, ¿sí? Van a darse cuenta con este esquemita cómo funciona el sistema conflictual tradicional. ¿Sí? Analizando pues los conceptos que damos. Y ya por último, cuestión previa, se aplica el derecho de suqueazo. ¿Sí? Recordemos que la cuestión previa o cuestión incidental no se da en todos los casos, pero puede darse. Pero siempre vamos a tratar que la tendencia moderna es que la cuestión previa se aplica el derecho de suqueación. Es decir, hacer todo esto otra vez a la cuestión previa. ¿Sí? No necesariamente aplicar esta norma extranjera que se va a aplicar a la cuestión principal, no necesariamente se tiene que aplicar a la cuestión previa, sino al derecho de suqueación. ¿Sí? Que esa es la tendencia que se maneja. ¿Sí está entendido más o menos? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, pues hasta aquí damos por terminado la clase, compañeros. Ya como instrucciones voy a publicar, yo creo que hoy o mañana publico la fecha del examen, que va a ser el martes, igual en horario de clase. Van a estar los videos ya en YouTube para quien quiera consultarlos de nuevo. Y ya pues nada más esperar las calificaciones finales. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, esta es la última clase. ¿Sí? Ya la semana que sigue ya son puras evaluaciones. ¿Sí? No vamos a tomar asistencia, como ya vimos que desde un principio, nomás vamos a tomar en cuenta las evaluaciones que están en Claro. ¿Sí? Por si tienen el grupo de WhatsApp del grupo, les avisen que ya esta es la última clase y que ya el último examen es el martes. Y ya vamos, en la semana que viene ya son puras evaluaciones y aclaraciones también de calificaciones, exámenes que no se hayan realizado, personas que no hayan realizado el primer examen, que les falte algún trabajo, ¿sí? Para poder aclarar todo eso la próxima semana y ya tener una calificación final al inicio de la semana siguiente, para poderla subir rápido a Classroom y ya irnos de vacaciones sin ningún pendiente. ¿Sí? Órale, pues. Entonces,